Los precios de la vivienda comienzan a bajar por primera vez en muchos años, tanto en Estados Unidos como en España. Y es que en los últimos meses se ha encarecido el coste de la financiación hipotecaria, multiplicándose por 2 en lo que va de año. Y esto ha causado que la vivienda en las principales ciudades, tanto de Estados Unidos como en España, haya empezado a caer y a corregir más de un 5% desde los precios máximos de inicios de año. En este vídeo, por tanto, vamos a ver qué va a pasar con el precio de la vivienda, si va a seguir cayendo o se va a mantener y si es buen momento o no para invertir en vivienda en los próximos 12 meses. Empezamos. En primer lugar, déjame decirte que los factores responsables del precio de la vivienda son 4. El primero y el segundo estoy seguro que los conoces de sobra. Son la oferta y la demanda y fijan el precio de prácticamente todo lo que tenemos alrededor. A mayor oferta de viviendas y menor demanda, un precio más bajo, y al revés. Si hay mucha demanda de casas y poca oferta, el precio se disparará y será más caro. El siguiente factor que fija el precio de la vivienda es el coste de la financiación. Y ojo, porque hemos visto que en lo que va de año ha subido de la manera más agresiva en la historia, con subidas de 4 veces seguidas de 0,75 puntos básicos. Y por último, el cuarto factor que sirve para fijar el precio de la vivienda es la situación macroeconómica general y la economía real de la mayoría de las personas. Cuanto más dinero tengan para gastar y más dinero tengan para ahorrar, pues mayor será, por lo tanto, la demanda, y esto puede ayudar a fijar el precio. Teniendo claros los 4 factores que fijan el precio de la vivienda, después vamos a ver cómo creo, en mi opinión, que va a evolucionar, y vamos a ver si es buen momento o no para comprar durante el final de este año y en 2023. Pero antes vamos a echar rápidamente un vistazo a la situación que tenemos ahora mismo en el mercado inmobiliario. En Estados Unidos nos encontramos, como ves en esta gráfica, que el precio de las viviendas ha subido prácticamente hasta el espacio, siguiendo la estela de los cohetes de SpaceX de Elon Musk. Esto ha sido principalmente por 2 motivos. El primero, unos tipos de interés bajísimos que han permitido a las familias financiarse con tipos de interés bajísimos, pues prácticamente les compensaba más hipotecarse al 95 o incluso 100% de la vivienda y pagar muy pocos intereses y ser propietarios, haciendo que muchísima gente quisiese comprar vivienda prácticamente independientemente del precio que les pidiesen. El segundo factor, por supuesto, ha sido la inflación desbocada, que ha supuesto el incremento de precio de prácticamente todo, incluido por supuesto los bienes inmuebles y el real estate. Y esta inflación desbocada, por supuesto, tiene que ver con el aumento de masa monetaria, que si nos fijamos en este gráfico, vemos como en los últimos 3 o 4 años se ha subido en un 80% pues todo el dinero que había en circulación, y por supuesto los precios de los activos pues se han visto afectados por esto. En España el precio de la vivienda también ha subido, pero no de manera igual, y es que el real estate es algo que es muy heterogéneo. No hay 2 ciudades iguales y no hay 2 países iguales. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, los precios han subido muchísimo, rompiendo los máximos del 2008. En otras ciudades o pueblos no tan principales, quizá los precios se mantienen a niveles de 2008 y no hemos visto unas subidas loquísimas. El tema de la inflación y de la subida de precios, principalmente en Estados Unidos, es importante de entender. Y me dirás, ¿pero por qué, Javi? Pues bien, porque la Fed, el Banco Central estadounidense, tiene como principal misión mantener una inflación más o menos de media al 2%, y se había ido prácticamente al 10 y al 11% en los últimos meses. ¿Y qué pasa? Que el precio de las casas y del alquiler de la vivienda contribuía como en un 30% a la inflación total de Estados Unidos. Y como la Fed tiene por misión bajar la inflación al 2%, tiene que bajar el precio de la vivienda como sea para bajar la inflación y cumplir con su objetivo. Y me dirás, ¿y cómo lo va a conseguir? Pues bien, yendo a los factores que regulaban el precio de la vivienda, teníamos como uno de los 4 principales los tipos de interés. Y estos dependen en exclusiva de los bancos centrales, y en concreto de la Fed. Y como te decía, es la primera vez en la historia que la Fed ha subido 4 veces consecutivas 75 puntos básicos, convirtiéndose en la subida de tipos más agresiva en la historia, con el objetivo de frenar por completo la demanda de nuevas viviendas, de encarecer la financiación para hacer así que los precios de la vivienda bajasen. Y esto ha provocado que de inicios de año, que las hipotecas de tipo fijo a 30 años en Estados Unidos estaban al 2,5%, pasasen ahora prácticamente al 7%. Esto en una vivienda de precio medio de Estados Unidos, que son unos $400.000, quiere decir que la cuota mensual, si pasa del 2,5 al 7%, pasaría de $1.600 al mes a $2.700 al mes.
un incremento de más de $1.100 al mes, de $13.200 al año o de $396.000 al término de todo el préstamo hipotecario durante los 30 años. Por cierto, te voy a contar otro dato que te va a dejar totalmente descolocado. El 65% de la gente que ve estos vídeos no está suscrita al canal. ¿Cómo puede ser? Te pido por favor que me ayudes a bajar esto como mínimo al 50%. Dale fuerte al like y suscríbete, que es gratis y a mí me ayuda un montón. Bueno, ahora poniéndonos serios de nuevo. Hemos visto que el precio de la vivienda en Estados Unidos desde máximo solo ha corregido un 5% y que el precio de la financiación se ha encarecido un montón, por lo que realmente, aunque haya bajado un 5%, sigue siendo mucho más caro comprar una casa ahora que el año pasado por la subida de los tipos de interés. Entonces te dirás, Javi, dime si es buen momento ahora para comprar o si hay que esperar. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Antes te decía que aparte de los tipos de interés hay que tener en cuenta el tema de la oferta y la demanda para saber si el precio va a subir o si va a seguir bajando. Y como te quiero dar una predicción de qué es lo que va a hacer el precio de la vivienda, tenemos que analizar estos datos de oferta y demanda porque lamentablemente son un poco contraintuitivos y contradictorios y tenemos señales que nos indican que la demanda va a subir, que la demanda va a bajar, que la oferta va a subir y que la oferta va a bajar. Por eso vamos a analizarlos al detalle para sacar conclusiones. Echando un vistazo al lado de la oferta tenemos esta gráfica de la FED que nos indica el número de casas que se están empezando a construir. Y esto es interesante porque si hay muchas casas empezándose a construir, la oferta subirá. Y lamentablemente para el precio de las viviendas vemos que las nuevas casas en construcción están todavía por debajo de la media, aunque han empezado a subir. Tenemos otro gráfico muy importante en mi opinión y es este que nos muestra la relación entre las casas nuevas que salen a la venta y las casas que se han vendido. Y vemos aquí que está empezando a dispararse, como siempre pasa antes de cada recesión, que están representadas con las barritas en gris. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque también nos muestra la futura oferta de casas a la venta. Recordad que generalmente cuanto mayor sea la oferta, más podrá bajar el precio porque no habrá tanta demanda que pueda asimilarla. Y aquí esta gráfica lo que nos está diciendo es que cada vez hay más gente intentando vender las casas y está habiendo en relación menos ventas. Por tanto, si hay menos ventas y cada vez más casas a la venta, podría ser un indicador de que los precios tienen que bajar y ser una mala noticia si quieres vender tu casa o una buena noticia si quieres comprar una vivienda porque el precio puede bajar. De hecho, para terminar de fortalecer este argumento de que va a haber más oferta que demanda en el futuro de la que hay actualmente, es importante ver este anuncio. En él vemos que los anuncios en los portales de búsqueda de viviendas se han duplicado en los últimos meses. Es decir, si hay más anuncios de casas a la venta es por dos motivos. Punto número uno, porque ya no se venden al mismo ritmo que antes, lo cual es una señal de enfriamiento, de ese calentamiento que había antes. Y punto número dos, que la gente está intentando vender con más prisa, quizá porque estiman que el precio ya no va a subir, va a bajar y quieren todavía aprovecharse mientras los precios están altos. Pero por supuesto no se puede sacar conclusiones de todos los estados, de todos los países y todas las regiones geográficas con datos tan generales. Por ejemplo, en España nos llegan estudios que podemos encontrar en Idealista donde se afirma que en ciudades como Madrid o Barcelona hacen falta casi 2 millones de casas para poder suplir toda la demanda de vivienda que se necesita. Por tanto, mientras haya una falta de viviendas en oferta y haya mucha demanda, quizá los precios no bajen y se puedan mantener. Es importante a la hora de intentar predecir el precio de la vivienda analizar muy bien estado por estado y país por país para ver si está creciendo de población, si está bajando de población, porque esto será muy importante para el precio de la vivienda en esa zona en concreto. Bueno, Javi, no te excuses más con los datos de la FED y con otras predicciones y dime las tuyas personales. Pues bien, yo personalmente creo que incluso en las grandes ciudades el precio de la vivienda va a corregir entre un 5 y un 15% y creo que la corrección puede llegar hasta el 20 o 25% en zonas de segundas residencias y zonas no tan pobladas y con no tanta demanda. Y es que al final es inevitable también irnos al cuarto factor, que es el de la situación macroeconómica, y vemos que a la gente le ha subido el precio de todo y se le ha disparado el precio de las hipotecas y ya no puede meterse en los precios de antes, que ahora tienen cuotas hipotecarias mucho más altas. La gente va a cortar muchísimo en gastos no necesarios y en las zonas de segunda residencia
o como de playa, costeras o de montañas, creo que los precios se van a resentir fuertemente. En principales ciudades es más difícil porque siempre hay gente que se va a vivir a la ciudad, hay mucha más demanda y es más complicado que corrijan. Yo creo que de este 5 a 10% sí que corregirán, pero que caigan más ya dependerá de cada ciudad y cada estado en concreto. Por terminar de analizar los datos, si vemos las peticiones de nuevas hipotecas en Estados Unidos, vemos que se están pidiendo semana a semana un 25% menos de hipotecas si comparamos con el año anterior. Por tanto, la oferta está subiendo, la demanda está bajando, los tipos de interés están subiendo y la situación macroeconómica se ha complicado, con lo que creo que el precio de la vivienda definitivamente se va a enfriar, va a corregir y la corrección dependerá de la zona. Cuanto peor sea la zona en términos demográficos, más gorda será la corrección. Por tanto, mi consejo es el siguiente. En primer lugar, que no tengas prisa ninguna a la hora de comprar una vivienda, porque se está encareciendo la financiación y porque las rentas, los alquileres, también pueden bajar a medida que se profundice la crisis o la recesión del 2023. Antes, hasta hace muy poquitos meses, estábamos en lo que se denominaba como un seller market. Beneficiaba principalmente a los vendedores de casas, porque las conseguían vender incluso por encima del precio en el que anunciaban. Ahora mismo esto ha cambiado y estamos empezando a ver muchos vendedores que tienen que rebajar el precio de anuncio y que incluso empieza a haber oportunidades negociando con gente que tenga prisa por vender. Por tanto, no tengas ninguna prisa por comprar porque el precio de la vivienda no va a subir y lo único que va a pasar es que cada vez va a haber más a la venta y podrás encontrar mejores oportunidades. El segundo consejo en estos momentos es que no compres segunda residencia. El mercado inmobiliario siempre es más lento que la bolsa ya ha corregido un 20% y no veo ninguna razón para que el mercado de segundas residencias no corrija este 20%. Ahora, el dinero y la liquidez es clave. No la inviertas en una segunda residencia. El tercer consejo, especialmente si eres inversor, es si puedes encontrar mejores oportunidades ajustadas a la rentabilidad y el riesgo. La mayoría de gente que invierte en inmobiliario busca obtener un 4 o 5% de rentabilidad y los bonos del Tesoro americano a 10 años están ofreciendo este 4%. Los vas a obtener sin el riesgo y sin los costes de impuestos y transacciones de invertir en inmuebles. Otros activos como la bolsa ya han corregido este 20% y quizá puede ser mejor momento ahora para comprar bolsa y esperar que el mercado inmobiliario caiga más, porque de media suele caer de 12 a 24 meses después de la bolsa. Por tanto, podemos esperar un poquito más a que caiga el inmobiliario antes de coger la caña e irnos a pescar por oportunidades en el mercado inmobiliario. Y como último consejo, te diría que tengas especial cuidado con hacer operaciones de compra, reforma y venta, porque es muy fácil comprar, reformar y vender y ganar dinero cuando tenemos un mercado tan alcista como el que hemos vivido, pero en un mercado en el de correcciones y enfriamiento, si el mercado general de la vivienda cae un 10 o un 15 o un 20%, quizá ese era el margen que le ibas a obtener de rentabilidad con la reforma y te la puedes zampar con patatas. Por tanto, el último consejo es que seas pues un poquito más pesimista, un poquito más conservador con tus estimaciones de inversión en el sector inmobiliario, bajes ese Excel y solo hagas operaciones que veas clarísimas y con muchísimo margen de maniobra. Pese a todo, no creo que vayamos a ver correcciones como las del 2008, donde la vivienda cayó un 40, un 50 o incluso un 70% en algunas zonas, y entre otras razones es porque la mayoría de gente hoy se ha endeudado a tipos fijos muy baratos los últimos años o ya tiene un porcentaje de equity en la vivienda bastante grande y los bancos han sido más responsables a la hora de dar hipotecas. Ya no es tan frecuente que alguien con un trabajo de muy mala calidad se haya endeudado comprando una vivienda o incluso dos y se haya endeudado para la reforma y para comprarse el BMW como pasaba en 2008 y pues alzaba su nivel de vida gracias a la deuda, y creo que esto va a permitir que la caída no sea tan pronunciada, porque gran parte de lo que supuso la caída del 2008 fue pues mucha gente que se vio obligada a vender sus precios a precios de regalo porque no podían pagar la deuda, que era incluso mayor del valor de la vivienda en el momento de la caída. Ahora, incluso aunque esa vivienda caiga de precio, hay mucho margen para que la gente pues pueda bajar el precio del alquiler, venderla incluso y estar por encima de lo que debe al banco, y por tanto no creo que vayamos a ver esa cascada de liquidaciones que causó la crisis de 2008 y que causó pues que se fuesen al suelo los precios. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda sumarte a esa minoría que sí que está suscrita cuando ve los vídeos y ayudarme a hacer crecer el canal, y te dejo esta lista de reproducción donde podrás verme charlando con otros inversores y emprendedores sobre finanzas, negocios y dinero. Gracias y hasta el próximo vídeo.